Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Bienvenidos a tu capítulo de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo. Y su servidor César Salinas. Perfecto, nosotros somos los fundadores de Datlas y le estamos dando continuidad a nuestro podcast Café de Datos, donde tratamos de contar historias de analítica de datos y pasar algunos tips que durante el desarrollo del startup Datlas, que es donde hemos estado laborando, pues bueno, hemos aprendido, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante. El día de hoy, nuestro tema es nada más y nada menos que ¿cuál es la receta para la analítica de datos? Y no hay una receta de cocina, César, sino me refiero a una receta que tenga que ver más con con iniciativas de analítica de datos. Y sobre todo me gusta contemplarlo como una receta porque a veces es tan sencillo de entender como un checklist, ¿no? Como este listado de cosas que no se me pueden olvidar cuando estoy realizando eso, ¿no? Híjole, yo antes iba al súper, ¿verdad? Y llegaba al súper y compraba lo que me acordaba, ¿verdad? Pero desde que empecé a implementar esta creación, ¿verdad? Japonesa o no sé en qué cultura, una lista del súper, ¿verdad? Que la pegas al refri y te va recordando un poco lo que te falta, pues ya es mucho más fácil lograr mi cometido y cometer menos errores cuando hago mis compras, ¿no? Claro. Entonces, si te parece, vamos a empezar con un pequeño juego. Y es un juego que nos vamos a sacar ahorita de la idea de la cocina, pero si nos estás escuchando, te pido que te integres a este juego, cierra un poco los ojos y ponte a pensar en lo siguiente. Quiero que te pongas a pensar en un vehículo de 4 llantas, un vehículo de color rojo, y que te imagines en este vehículo en la carretera. Está cayendo el aire, un día soleado precioso, de esos de 30 grados, por la carretera Monterrey-Saltillo o la carretera que a ti te guste. A toda velocidad, con el aire en el rostro, tu mascota, un buen Doberman o un buen Pitbull ahí de copiloto, o la raza que te guste. Y la pregunta que te quiero hacer, César, es ¿qué coche o qué modelo de coche se te vino a tu mente cuando te platiqué esto? Híjole, un Ferrari, un F50. Qué bárbaro, te nos fuiste muy alto. ¿Sabes a mí cuál se me ocurrió? ¿Cuál? El Bochomanía. Bueno, yo tenía un Volkswagen, yo tenía un Bocho, ¿verdad? Mi primer coche fue un Bocho rojo, ¿verdad? Que a lo mejor no iba tan rápido como un Ferrari, pero sí me lo llevé en la carretera y se sentía muy fregón el airecito que te pasaba por las ventanas laterales. No sé, tú que nos estás escuchando, ¿verdad? ¿Qué carro se te vino a la mente? Pero a lo mejor ni fue un Ferrari, ni fue un Bocho. Pero lo que sí ocurrió es que todos teníamos la misma información, pero nuestra mente se construyó una imagen distinta, ¿no? Y el problema es que esto también ocurre con las instrucciones y con los problemas que ocurren en los negocios y en las empresas. Tenemos toda la misma historia y la misma información, pero al tratar de abstraer qué entendimos o qué vamos a hacer con todo ese problema que nos contaron, pues cada quien tiene ideas distintas. Y no está mal, justamente el hecho de nutrir desde distintos ángulos nos es útil, pero no vamos a llegar a ningún producto objetivo si no empezamos a crear un marco de trabajo que nos acerque a lo que es más viable y factible, más que lo que es deseable en una compañía, ¿no? Entonces, así ha sido el podcast del día de hoy. El día de hoy les queremos proponer un listado de trabajo que al menos nosotros utilizamos cuando tenemos iniciativas en analítica de datos. Este podcast tiene como base nuestra postulación en el blog que se llama ¿Cómo construir un checklist para iniciativas de analítica de datos? Lo pueden investigar en blogdatlas.wordpress.com y en la barra de búsqueda poner analítica de datos o poner cómo construir un checklist. Y de esa manera encontrar de todo lo que vamos a estar hablando. Entonces, César, pues
incrédulos de las recetas, a ti que te gusta Tú te aventaste una buena carne asada, unas buenas alitas, un tomahawk. ¿Qué tan importante es una receta para lograr el resultado deseado? Y con un ejemplo, si puedes. Sí, claro, no, pues imagínate, digo, ahí disculpen el ejemplo norteño a los que nos estén escuchando de otras partes de México, pero pues sí, imagínate una carne asada en donde lleguemos y, oye, pues carne, pues sabemos que ocupamos carne, pues sabemos que ocupamos carbón y ya, ahí se acabó. O a alguien se le ocurrió, oye, no, pues X corte de carne o X otro tipo de carne o lo que sea. Oye, pues, ¿qué está pasando? Pues al final el resultado a lo mejor no va a ser el ideal que tú te imaginaste cuando te dije carne asada en mi casa, ¿verdad? El que yo me imaginé. Entonces, en esta parte también haciendo la analogía con recetas de cocina, ¿no? Con esto de la carne asada, pues es, oye, a ver, este checklist es decir, oye, para la carne asada voy a ocupar tanto el carbón y la carne como el chile, el tomate y la cebolla para la salsita, como el queso para las sincronizadas, como las tortillas para poder hacer los tacos, etcétera. Y aparte, ¿a quién se lo vas a repartir, verdad? Porque también ese es el tema. Hago la lista para que Juanito me traiga tales cosas, Mónica me traiga otras, etcétera, ¿no? Sí, claro. A ver, de ahí se desprende todo, ¿no? Al final del día, en una receta de cocina, el checklist van a ser como quien dice los ingredientes y luego también viene la parte de cómo prepararlos, qué mezclar con qué, etcétera, y pues que cada quien también repartirlo. Entonces, creo que el podcast de hoy está muy rico en esa parte, ¿no? Perfecto. Entonces, en este contexto de recetas y de listados y ya nos vamos a empezar a hablar más de datos. Hay una disculpa si te dio un poco de hambre o se te antojó. Espérate el fin de semana, pero ¿cuál es el checklist inicial o cuál es el framework con el que iniciamos trabajando, no? Y son 6 puntos que vamos a profundizar un poco. Pero estos puntos es estrategia, data, analytics, implementación, mantenimiento y restricciones. Entonces, a partir de estos 6 puntos importantes vamos a profundizar y nosotros en Datlas tenemos, por ejemplo, un listado de 30 o 40 preguntas de diagnóstico para cada uno de los puntos. Ahorita no te vamos a contar esos 40, 30 puntos, ¿verdad? Pero sí te vamos a hacer llegar estos mensajes más importantes dentro de cada uno. Entonces, el primero, voy a repasar los primeros 3 rápido para que después ahí César me apoye. El primero es la estrategia, entonces entender todas estas preguntas que te van a llevar a descifrar qué estás tratando de hacer en la organización, cuál es lo que quieres lograr y cómo o qué puedes cambiar para hacerlo mejor. Es decir, qué palancas tienes en tu alcance para lograr esos objetivos. Entonces, la analítica de datos no empieza en el código, no empieza tampoco en el problema, sino empieza con el reto y con los objetivos de la organización y cómo lo que tenemos en la caja de herramientas de analítica nos puede ayudar a impulsar eso que queremos lograr como organización. El segundo son los datos. La organización ya captura los datos necesarios, ya los pone a la disposición de la gente que tiene que tener esos datos. Todos esos procesos y todos esos flujos tienen ciertas preguntas, entonces también tenemos por ahí un listado, un checklist para eso. La parte de analytics, ¿qué tipo de información sería útil para la organización? Ahorita vamos a profundizar un poco más, pero sin duda alguna es, pues oye, yo tengo una empresa de retail y me importan las transacciones, o en el e-commerce y me importa cuánta cantidad por hora tenemos de servicio, ¿no? O sea, cuánto tiempo en mi página estuvo activa durante un mes. Pero por otro lado, un hospital a lo mejor tiene otro tipo de indicadores, ¿verdad? O por ejemplo una farmacia. Entonces, entender muy bien qué tipo de información es la que es útil para tu organización y sobre todo para el objetivo que quieres lograr. Sí, claro, a ver, y los últimos 3, empezando por la parte de implementación. Oye, a la hora de implementar, incluso el punto de partida que nosotros tenemos siempre es, oye, ya se han hecho proyectos de este estilo al interior y qué ha pasado con esa implementación, o sea, cómo la calificamos o qué éxitos ha tenido o qué áreas de oportunidad tuvo, qué obstáculos, etcétera. Es muy importante también cómo validar esa implementación. Pues al final del día, pues sí, vamos a generar toda iniciativa, etcétera, pero ¿cómo vamos a confirmar esa validez de los modelos que hagamos, ¿no? O cómo vamos a distinguir entre uno y otro, con cuál nos vamos a quedar. Entonces, toda esta parte de implementación es muy importante también alrededor de qué sistemas se van a utilizar. Después viene la parte del mantenimiento. Oye, el mantenimiento, pues, oye, ya tengo la solución hecha, ya lo tengo en productivo y todo, ¿no? Ahorita con lo del carro. Pues imagínate, pues sí, ya tengo el carro, ya me aventé el road trip por la carretera. Bueno, ¿qué sigue? Oye, cambiarle las llantas, cambiarle el aceite, etcétera. Entonces, en iniciativas de analítica también, oye, ¿cómo se mantienen los sistemas que ya construí? Y estos sistemas, pues, oye, ¿los va a mantener un tercero? ¿Los voy a mantener yo? ¿No? Si se los contraté un tercero, oye,
los voy a interiorizar en algún punto o no. Y todo lo que tiene que ver alrededor de cómo se rastrea toda esta parte de la efectividad que están teniendo, de cuándo necesitan o cuándo no necesitan los mantenimientos y todo lo que tiene que ver con cambios, ¿no?, que se pudieran hacer. Y finalmente, pues bueno, uno así como extra la parte de restricciones. Creo que es muy importante, muchas veces lo damos como por sentado, pero es algo bien clave que la gente que se dedica a proyectos de cualquier estilo o incluso de consultoría sabe que es importante preguntar, oye, a ver, ¿hay restricción presupuestal? Oye, pues sí, nosotros queremos, como decíamos ahorita, aventarnos ese road trip en la carretera con el Ferrari, pero pues oye, ahorita pues no estamos para Ferraris, ¿no? También incluso no tiene que ser un tema presupuestal o un tema de tiempos. Hay gente que dice, oye, no, yo lo necesito para allá y estoy dispuesto quizá a pagar más o menos dependiendo del tiempo, ¿verdad? Oye, un tema también de recursos. No sabes qué, yo tengo un equipo tan grande o tan pequeño y pues con esto es lo que voy a hacer, o tantos proyectos, etcétera. Entonces es también importante el tema de la restricción. Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e inteligencia artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón Podcast200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro marketplace. Entra a www.datlas.mx/marketplace y aprovecha este cupón. Entonces, como bien dice César, uno de los problemas es que creo que si no usas este framework, lo que nos ha tocado ver en muchas organizaciones es que usan un framework o un marco de trabajo que es igual a una iniciativa TI. Entonces, de pronto estamos trabajando soluciones de analítica, pero con un marco de trabajo de TI, que ya a lo mejor ya lo tienes dominado porque eres una organización que hace 10 años, metiste todo el tema de punto de venta electrónico, ¿verdad? O ya tienes factura electrónica, entonces ya conoces o ya eres familiar a algunas iniciativas de TI, ya hay alguien en tu organización que resuelve eso, pero la manera en que se tiene que llevar un proyecto de TI tiene sus diferencias al momento de contrastarlo con la manera de que se tiene que llevar una solución de analytics. Entonces, en ese sentido, pues bueno, también parte como punto importante, pues este contraste que queremos hacer el día de hoy. Así que vamos a empezar a la parte, si me permites ahí, César, en la parte estratégico organizacional. Sí, señor. Entonces, si bien dijimos, oye, raza, la primera pregunta que me tengo que hacer es de estrategia, y la estrategia tiene que ver con la gente que tienes y la estrategia tiene que ver también con el pronunciamiento que como compañía tenemos, ¿no? Entonces, en el aspecto estratégico, yo lo conceptualizaría como, pues cada año las empresas y las organizaciones establecen su el plan rector, ¿no? Ese plan que los va a dirigir durante el año. Entonces, todas las decisiones que tome durante ese año tienen que abonarle a esta iniciativa estratégica, si no, pues estamos tirando para diferente lado, ¿no? Como se dice acá muy norteño. Entonces, ¿qué datos tengo para resolver esos problemas estratégicos? Si estoy usando un enfoque básico, ¿verdad? Si los científicos de datos o los analistas que tengo para resolver ese problema ya están familiarizados con esa iniciativa estratégica, la entienden, ¿verdad? Dentro de estas iniciativas estratégicas probablemente siempre esté de la mano el trade-off o el intercambio con las ventas o con el margen. Entonces, ¿qué costos o qué sensibilidad de costos alrededor de estas iniciativas tengo que tener? Oye, apostarle y tomar esta decisión me va a impactar de tal manera en costos o en ganancias. Y para cada uno de los impulsores, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones y decisiones que tienen que tomar? A mí me gusta mucho todo lo que es el postulado de SMART, ¿verdad? Claro. Todo lo que es un objetivo específico, medible, ¿verdad? Que también sea realista, ¿verdad? Que también sea adecuado, es decir, que tenga como contexto los datos tal vez del año anterior para tomar eso como base y que tenga un tiempo muy específico. Yo creo que si estas preguntas se hacen a un nivel estratégico, va a ser muy sencillo continuar, ¿verdad?, con la siguiente parte de la receta. Y por la parte de la organización, pues ya platicamos el podcast pasado, también platicamos con alguno de nuestros invitados,
simplemente, ¿verdad? Si están calificados las personas Claro. que tienen que participar en el reto y si también nuestro proceso de reclutamiento es el más óptimo para garantizar esa calidad, ¿no? Claro, claro. En el tema también, digo, complementando ahí un poquito lo que decía Pedro, en temas también estratégicos y organizacionales, muchas veces la gente dice, oye, a ver, ya hubo un plan anual, ¿no? Ya lo establecimos, ya nos metimos una semana y de repente llega el típico que estamos en el primer mes y quiere cambiar todo el pronunciamiento y quiere cambiar todo el plan y quiere... A ver, Eso no se da en empresas de Monterrey. sí, no, en empresas de otra ciudad, ¿no? Pero es importante también el tema de socialización, ¿no? Y también, como decía Pedro, involucrar o comunicárselo a la gente que al final del día lo va a estar implementando, ¿no? Porque luego lo que sucede es que acá decidimos algo, ¿no? De este lado y del otro lado, pues no se está llevando a cabo, ¿no? Siguiendo con esta parte, otro punto importante en el checklist es precisamente ya teniendo esta parte estratégica, esta parte organizacional, pues ahora sí entrarle al tema de los datos, ¿no? Ahora sí llegar a preguntarnos, oye, ¿qué plataformas de datos tenemos, ¿no? Al interior de la organización. ¿Qué datos incluso hay, ¿no? ¿Dónde se generan? ¿Cómo están estructurados, ¿no? Oye, ¿qué herramientas o qué procesos ¿no? Tenemos, hay mucha gente, a nosotros nos ha tocado clientes que nos dicen, oye, no, mira, mi proceso es muy claro, son estos 4 pasos, incluso aquí hay formatos y todo. Ah, excelente. Oye, con esa claridad, pues es mucho más fácil decir, oye, pues bueno, mira, tenemos estos datos o podemos trabajar con estos datos. O si incluso requiero, o en la parte estratégica, oye, se me ocurrió pedir X o Y datos, oye, pues a lo mejor nada más es de agregarlos a este formato que yo ya tengo o a esta parte del proceso, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta importante. Y también el acceso a estas fuentes de datos, ¿no? O sea, hablábamos también en podcast pasados el tema de roles y todo. Oye, pues yo desde finanzas, ¿cómo accedo a esa información? Yo desde comercial o el área operativa, ¿no? Incluso el área de analítica o de inteligencia, ¿no? Sí, entonces vamos a tomar en cuenta que pues uno de los errores más comunes es iniciar por los datos, ¿verdad? Como, oye, si toda mi estrategia, toda mi iniciativa estuviera limitado a los datos que tengo hoy en día, ¿no? Es válido decir qué datos no tengo, qué datos, si los tuviera, podía generar tales modelos. O cuando trabajo con gente que viene de otras compañías, preguntarles, oye, ¿con qué datos trabajaban ustedes? ¿Qué proveedores? Etcétera. Nosotros nos han invitado desde Atlas, ¿verdad? A mucha actividad dentro de enriquecimiento de datos, ¿no? Entonces, el enriquecimiento de datos tiene como objetivo enriquecer con unas 40, 60 variables más o las necesarias. Y a partir de esas variables, pues bueno, ahora sí, digamos, tener un análisis mucho más completo. La parte de los datos toca base con los ingenieros, con los arquitectos, y si nunca has escuchado estos términos, te recomendamos también escuchar nuestro podcast pasado que tiene que ver con el organigrama y los roles dentro de una estrategia analítica de datos. Entonces, pues sin más por el momento, creo que ya podemos pasar a la número 4. Claro. Sí, si se dieron cuenta, como decía Pedro, el datos es el número 3, ¿no? Muy importante, no empezar por ahí, ¿no? Siguiendo, el número 4 ya tiene que ver más con un tema de capacidades analíticas, ¿no? Ya establecimos la parte organizacional, la parte estratégica, la parte de los datos. Ahora sí llegan estas preguntas sumamente importantes de, oye, ¿qué herramientas tengo, ¿no? Para analizar. ¿Cómo voy a seleccionar estas herramientas? ¿Cómo las voy a configurar? ¿No? ¿Cómo voy a establecer un proceso, ¿no? Analítico? Nosotros tenemos, ¿no? Aquí al interior, ¿no? Un proceso muy sencillo, 6 pasos, iterativo, etcétera. Pues bueno, esta es la parte en donde la organización se debe de preguntar eso. Oye, ¿bajo qué sistema o bajo qué procesos voy a correr todas estas iniciativas, ¿no? También el tema de cómo se transfiere a la organización todos estos sistemas o estas metodologías. Como hablábamos ahorita, oye, a ver, no es lo mismo un proyecto de TI, no es lo mismo quizá una iniciativa comercial, etcétera. Entonces es importante también desde aquí gestar el cómo se la voy a transferir a otras áreas funcionales de la organización, cómo van a interactuar con ella, ¿no? Y bueno, las situaciones de si lo voy a procesar en la nube, si lo voy a procesar en sitio, ¿no? Cuestiones a lo mejor más técnicas, ¿no? Así es, o sea, y si le están tronando los dientes a alguien que está por ahí en áreas de TI,
cuando decimos que no es lo mismo y a lo mejor desde tu postura sí, lo que queremos hacer énfasis es que la materia prima en iniciativas de analítica son los datos, ¿verdad? Y en una iniciativa de TI no necesariamente serían los datos. Entonces, desde este enfoque, necesitamos junto con estos datos a las mentes más expertas que le van a sacar el valor y que nos guiarán hasta el cumplimiento de estos objetivos, pero todo en relación a los objetivos de la analítica de datos. Es decir, algunas de las capacidades que podemos mencionar, sin ser limitativos tampoco, es evaluar herramientas óptimas, programar los ETLs para formatear las bases de datos y la gestión general del proyecto. Entonces, recuerden que todo esto, esta receta, ¿verdad? Y este listing, ¿verdad? Viene a conjugar un proceso de diagnóstico dentro de un proceso de trabajo como PMI, como Kanban, como cualquiera de los que manejemos. Entonces, este punto del checklist, ¿verdad? Invitamos nosotros a evaluar y hacerse esas preguntas que estamos haciendo. Entonces, voy a recapitular un poco. Ya hemos hablado de todo lo que tienes que tomar en cuenta en aspectos estratégicos, como los objetivos de la compañía, en aspectos organizacionales, tu talento y cómo estás reclutando ese talento para que habilite el cumplimiento. Los datos, como la materia prima. Oye, pues a mí me pasó varias veces que para dar de alta cierto proyecto, un programa de lealtad o de pronto ofrecerle descuentos a la gente que nos compra más seguido, pues tengo que tener datos que hoy no tengo, pero debería de tener. Entonces tengo que hacer otro proyecto para habilitar toda la plomería para que ya una vez teniendo esos datos, ahora sí modelamos, ¿verdad? Los descuentos. Después está la parte de implementación. Sí, justo la que sigue es la parte de implementación. Esto ya tiene que ver con el tema mucho de diseño experimental. O sea, ya estamos aquí en el manos a la obra, ¿no? Ya dejamos esta parte un poquito al lado de planeación, de metodologías, de procesos. Ahora sí ya estamos implementando. Entonces aquí cosas claves a la hora de implementar es, bueno, ya establecí los datos que voy a usar, los modelos, etcétera, pero ¿cómo voy a confirmar, ¿no? O cómo voy a evaluar que esas implementaciones están yendo o están cumpliendo esos objetivos que decíamos SMART, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa validación? ¿Cómo voy a incluso comparar? Oye, a lo mejor una misma iniciativa trae o termina siendo dos modelos o dos prototipos. Bueno, pues ¿cómo los voy a comparar? ¿Cómo voy a definir si termino quedándome con uno o con otro? ¿No? También requisitos en términos de rendimiento, ¿no? Y aquí es propiamente de la solución, ¿no? Porque ahorita hablábamos también de, oye, es que una iniciativa de analítica es distinta a una ETI. Pues sí, incluso también en el tema de cómo le evalúas, ¿no? A nivel de corporación. Entonces aquí también es importante, oye, cuáles requisitos de rendimiento y todo de esas implementaciones, ¿no? Oye, qué velocidad, oye, qué precisión, oye, me prefiero más que sea más incluyente en términos de variables, oye, que me incluya todas las variables posibles, o prefiero que a lo mejor puedo prescindir de alguna u otra mientras sea más preciso, ¿no? Mientras sea más rápido, etcétera. Y también, pues, toda esta parte de cómo validar, ¿no? el retorno de inversión, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta también diferencia entre un proyecto o iniciativas de distintos estilos. Va a ser un tema de, oye, no van a ser ahorros, oye, no van a ser incrementos en tal o cual, oye, no va a ser toda una nueva línea o todo un nuevo fuente de ingresos, etcétera. Y pues bueno, esta parte de implementación, ¿cómo va a rendir esas cuentas, no? Yo creo que la parte del checklist, pudimos haber llegado hasta la etapa 4, ¿verdad? Que es la etapa de capacidades analíticas sin haber retado el plan inicial. Pero cuando volvemos a regresar y vamos a iniciar una implementación, podemos retroalimentar algunas de las respuestas que los dimos en algunos pasos pasados y decir, oye, pues fíjate que ya cambió este objetivo o ya cambió este dato que antes no tenía, pero que después de investigarlo un ratito ya lo tengo. Entonces, claro. Este punto particular y el checklist de implementación es más dinámico porque tiene que ser adaptativo a las necesidades que vayan a ir saliendo en los proyectos. Es decir, muchas mecánicas de proyecto inician con un dimensionamiento y este diagnóstico y dimensionamiento, pues bueno, te lleva a tener cierto aprendizaje, pero ya que integras todo el dimensionamiento y aprendizaje, ahora sí puedes hacer el diseño experimental, ¿no? Porque ya tienes algo con qué basarte. Entonces, en ese sentido, la implementación es mucho más orgánica y es un checklist que debemos estar retando y socializando muchísimo, ¿no? Si la implementación no está autorizada por el director o por el champion o interno o por la persona que está patrocinando el proyecto,
pues bueno, vamos a tener problemas de no cumplir con las expectativas que nos piden. Sí, caray. Por último está el tema de mantenimiento. ¿Y por qué es importante el mantenimiento? Bueno, pues ya platicamos de que en la parte de implementación estaremos diseñando modelos de trabajo, estamos diseñando algoritmos y algunas cosas ya están en productivo. Pero perfecto, lograste hacer un proyecto analítica que le sirve a la compañía, que va a ser una de las partes medulares de la organización de hoy en adelante. Sin embargo, ¿qué tienes que hacer para garantizar la funcionalidad? Ya te tienen en el reflector. ¿Qué precauciones vamos a tomar para que no falle ese modelo? Entonces hay que responder en el checklist preguntas de cómo se mantienen los sistemas analíticos, ya sea los que construimos nosotros o si alguien construyó por un tercero, es decir, a nosotros como Datlas cuando nos contratan para construir un algoritmo, pues bueno, hay que tener muy en claro cuál va a ser la mecánica de mantenimiento. Nosotros tenemos una póliza de mantenimiento mensual, ¿verdad? Podemos hacer cada 3 semanas o cada 4 semanas un tema de asistencia para hacer algunos cambios en el modelaje, cómo garantizar que los datos estén frescos, ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo se rastrea la efectividad de los modelos? Oye, el modelo en un inicio, no sé, si es un modelo predictivo, tenía un error del 5 al 10%, pero después de 3 meses el error se creció al 15-20%. Entonces, ¿cómo puedo garantizar eso? Sobre todo, en México no estamos en ese nivel, pero muchas veces en Estados Unidos, ¿verdad? O en Japón, ¿verdad? China, hay muchos casos de negocio donde el reto es se te paga conforme lo asertivo que fuiste al modelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un esfuerzo muy grande de la compañía que te está ayudando en ese modelo en ser lo más ajustado a la realidad posible. También está el cómo se comunican los cambios internamente, es decir, el mantenimiento tiene que ser con, oye, voy a cambiar este botón de estar del lado izquierdo, lo voy a poner al lado derecho y voy a cambiar esta línea de código, espérame. Todos esos cambios de mantenimiento están impactando a mis 100 usuarios. Claro. ¿Quién les va a avisar? ¿Cómo se les va a notificar esos cambios? ¿Cada cuándo? Etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón el mantenimiento se programan releases o se programan actualizaciones y normalmente esas actualizaciones se tienen que gestar en tiempos inactivos o de baja demanda del modelo. ¿Cómo se trabajan los científicos de datos con los ingenieros de software para garantizar que los algoritmos se implementen correctamente? Es decir, un algoritmo que esté en un módulo productivo tiene impactos cuando hay un cambio en la nube, cuando hay un impacto en los servicios web, cuando hay modificaciones a las APIs, cuando hay que actualizar cookies, token, etcétera. Entonces, todas esas dependencias, tenerlas bien mapeadas y saber cómo se va a mantener y cómo se desarrollan los casos de prueba y se mantienen. Es decir, los mejores modelos o los modelos de más calidad tienen pruebas todos los días, ¿verdad? Entonces todos los días haces un estrés completo de punto a punto del modelo. Vamos a suponer que es una proyección. Entonces todos los días corres un modelaje de proyección. No necesariamente esto es para que lo comuniques, ¿verdad? Todos los días, sino para que tú tengas garantía de que el modelo está funcional. Y si falla, cómo esos errores se están reportando, ¿verdad? Al desarrollador o a la persona que está usando el modelo. Entonces, el mantenimiento es una parte muy importante porque hemos notado que en la industria se cuida muchísimo toda la parte de analítica y desarrollo. Creo que ya empieza a haber mucho más sofisticación, sobre todo en el manejo de datos y capacidades analíticas, pero se sigue descuidando la parte de mantenimiento. Es decir, uno piensa que te dejan esa cajita negra y listo, ya me voy al siguiente proyecto. No, espérame. Hay toda una ciencia y todo un arte detrás de cómo saberle dar mantenimiento, como cosas más técnicas como la refactorización en temas de algoritmos, ¿verdad? O la carga de nuevos usuarios, o sea, cuántos usuarios puede aguantar mi algoritmo actual. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, y también creo que es importante puntualizar el tema también de protocolos, ¿no? Los famosos protocolos what if. Oye, si algo falla, ¿qué pasa? ¿Quién lo arregla? ¿Qué tiene que suceder? Así como los cambios, oye, si esto falla, pues bueno, ¿qué acciones tengo que tomar? ¿Qué van a hacer los usuarios mientras se arregla esto? También quién lo arregla, etcétera. Creo que eso también es importante. Digo, a nadie nos gusta pensar que va a fallar y nadie diseñamos para que falle, ¿verdad? Pero sí es importante también tener esa seguridad o esa transparencia, ¿no? Y finalmente, pues bueno, un puntito extra ahí bastante importante, interesante, pues el tema de las restricciones que platicamos al principio, ¿no? Creo que todos entendemos que los recursos son finitos, ¿no? Recursos en el sentido más amplio.
Entonces hay que ser muy transparentes, tanto al interior como con proveedores externos también, ¿no? De decir, oye, a ver, ¿sabes qué? Yo tengo una restricción presupuestal, ¿no? Oye, yo estoy o tengo destinado tal presupuesto, o no, ¿sabes qué? Yo tengo como objetivo, ya a nosotros incluso nos ha pasado, oye, no, ¿sabes qué? En enero nos están hablando y diciendo, oye, no ocupo tener algún prototipo, alguna implementación para abril, porque es la primera junta de consejo y necesito presentar avances. Ah, perfecto, entonces la restricción es más de tiempo en ese caso, ¿no? O incluso el tema también de personas al interior, oye, hay gente que nos ha dicho, oye, colaboren con nosotros o ayúdame porque pues la verdad es que el área va iniciando y somos 2 analistas, ¿no? O soy un analista, compadre, y apenas vamos iniciando, entonces apóyenos en esta parte. O incluso también la priorización en términos de proyectos. O sea, hay incluso también empresas que nos han dicho, oye, a ver, traemos estas 2 o 3 iniciativas en paralelo, ¿verdad? Una que a lo mejor no tiene que ver con analítica, otra que pues más o menos le pega y la tercera de analítica, ¿no? Entonces, bueno, perfecto. Dentro de esas 3, ¿cómo se conjugan los esfuerzos, la comunicación hacia el interior, los puntos de control que tengamos que tener, etcétera, ¿no? Es muy importante plantear las restricciones porque todo esto se traduce en temas de alcances y en temas de un diseño mucho más asertivo, ¿no? De la solución o de la iniciativa que vayamos a plantear en términos de analytics. Café de Datos está siendo grabado desde el Monterrey Digital Hub, el primer campus de innovación y transformación digital de México. Desde Datlas te recomendamos ampliamente este espacio de trabajo si te interesa estar cerca de los corporativos más importantes que están impulsando la transformación digital del país. Conoce más en www.mtydigitalhub.com y recuerda mencionar que Datlas te recomendó. Ahora continuamos con el programa. Sí, a la vuelta de tu proyecto te van a preguntar, oye, ¿por qué pensaste tan chiquito? ¿Por qué pensaste que esto todo solo le sirve a tu área y no a toda la compañía? Sí lo pensé que le puede servir a toda la compañía, pero necesito cobertura en estas restricciones que tengo actualmente. Oye, también, ¿por qué te tardaste tanto, verdad? ¿Cuánto te tomaría continuar creciendo este modelo para que lo puedan usar ya no nada más en México, ahora en Brasil, ahora en Colombia, ¿verdad? Ese modelo puede ser el que vaya a utilizar toda la compañía, ¿no? No, pues yo tengo una restricción. Mi restricción es que solo me está atendiendo un equipo de 5 personas de TI y yo necesito triplicar ese equipo para que pueda crecer mi modelo. Entonces, ser muy considerar en restricciones las preguntas no significa que lo vas a resolver. Significa que vas a tener las situaciones que podrían resolverte esa restricción. Entonces, el mapeo de restricciones tiene que ir muy acompañado de qué te puede resolver esa restricción para que verdaderamente el juego de listing y el checklist no se quede como, chihuahua. Entonces, el checklist y la receta se trata de delimitar muy en un cuadro que sí puedo hacer para no salirme para nada del cuadro. No. Si hay una posibilidad de salir y continuar escalando, simplemente estas restricciones que ahorita me tienen detenido, hay que liberarlas y tal restricción tiene estas limitantes que a veces puede ser traducida en precio, a veces puede traducir en procesos de trabajo, en rituales de la compañía, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a recapitular un poco, ¿verdad? Los aspectos. Por ahí estuvimos hablando de primero aspectos estratégicos, los aspectos organizacionales, los aspectos y las preguntas que te tienes que hacer en la parte de datos, las capacidades analíticas, la parte de implementación que consideramos una sección más orgánica, ¿verdad? Lo estuvimos platicando. El mantenimiento, que nos detuvimos muchísimo a explicar toda la parte del mantenimiento y las restricciones como tal. Entonces, pues de la mano de esto, creo que agotando un poco el caso, podríamos ejemplificar algunos ejemplos y hacer algunas observaciones en particular, ¿no, César? Claro. A ver, creo que pudiéramos incluso hablar a título personal, nosotros como startup, hoy en temas de aspectos organizacionales, por ejemplo, oye, pues tenemos un ritual, ¿no? Los diciembres nos juntamos y decimos, oye, ¿sabes qué? El siguiente año los pronunciamientos van a ser tal y tal, ¿no? A partir de eso, pues ahora sí que, oye, ¿quién es el equipo? ¿No? ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? Etcétera. Y también el tema, sin duda, de los datos. A ver, somos una empresa que se dedica a datos y como decía Pedro, creo que es importante el tema de cuáles
tengo, ¿no? Cuáles no tengo, cuáles me encantaría tener y el impacto que esos me van a traer, ¿no? Porque incluso también en el tema de restricciones, pues se trata de hacerlo de manera proactiva, ¿no? De decir, oye, si tuviera esto, ¿no? Que hoy no tengo, que se pudiera traducir como una restricción, pues pudiera impactar así o así o así, o pudiera llevarme a tal o tal grado de madurez o de mejora o lo que sea, ¿no? Y también nos ha pasado mucho a nosotros en temas de capacidades analíticas. Oye, importante establecer cuáles vamos a desarrollar, ¿no? Oye, cuáles tengo ahorita, cuáles voy a desarrollar hacia el futuro y también para plantearlo incluso a nivel de talento humano, ¿no? Oye, los muchachos, la gente, el equipo, etcétera, nosotros mismos. Y creo que también otro caso, otra enseñanza importante en el tema de esto de implementación y de mantenimiento en nuestro caso ha sido como decíamos, siempre intentar dejar no una caja negra, sino algo súper transparente, y en ese sentido estas dos partes, tanto de la implementación como del mantenimiento, se vuelven clave, ¿no? ¿Cómo le hago para que realmente sea completamente transparente para el usuario final y que no termine siendo así como una bola mágica, ¿no? Y no me termine yendo yo y ellos se queden sin sin manera de saber o de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Así es, lo peor de un modelo es que no pueda escalar, ¿verdad? No puede escalar a la velocidad adecuada, así que te acabamos de compartir una receta y un par de preguntas para tener en tu mente cómo escalar los proyectos adecuadamente. Tampoco nos gustaría que quien nos escucha se quede con una inconformidad de, híjole, entonces es más complicado de lo que parece. Pues no más complicado, no, digo, tú puedes empezar con los datos si quieres, si eso es lo que te gusta, y puedes ignorar todos los demás pasos, pero te estamos hablando de una metodología mucho más formalizada y de las mejores prácticas. Entonces, de cierto sentido, estas prácticas se orillan hacia tratar de ser aspiracionales. O sea, si en un inicio no te da el tamaño, no te da el tema de la organización o la comunicación interna para lograr todos estos puntos, captura algunas de las ideas que te dijimos y al menos ponlas en práctica, pero nos gustaría que nos cuentes y nos gustaría que nos platiques más a detalle cuáles son estos casos específicos, cuáles son para ti lo que está en tu método, qué preguntas te haces cuando estás enfrentando un problema de datos. Y nuevamente, recopilando, si quisieras conocer el listado más completo, puedes entrar a blogdatlas.wordpress.com y en la barra de búsqueda simplemente poner el término checklist y te va a aparecer nuestro blogazo donde tenemos más preguntas que te pueden servir en tu metodología. Sí, claro. Todo esto, ya saben, es para llevar, es para ustedes, es para que lo puedan implementar y sin duda también complementar lo que tengan. Nos encantaría escuchar también, pues como decía Pedro, cuáles son sus checklists, cuáles son algunas preguntas claves, qué opinan al respecto. Ya saben, ahí en redes, @DatlasMX, Instagram, Facebook, Twitter. Por favor, compártanos sus emprendimientos, sus enseñanzas también que han tenido, sus lecciones y todo lo que tenga que ver alrededor de esta parte de checklist, ¿no? En las iniciativas de analítica. Muy bien, pues muchas gracias. Eso es todo por el podcast de hoy. Recuerden que los datos van mejor con café. Saludos, hasta luego, síganos, suscríbanse. ¡Ánimo! Gracias al Digital Hub. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.